Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 14 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre la función de densidad. Sea x una variable aleatoria continua, ahora ya vamos a empezar a hablar de variables aleatorias continuas. Anteriormente estuvimos hablando sobre variables aleatorias discretas. Ahora esta función densidad, es una función asociada a una variable aleatoria continua. Sea x una variable aleatoria continua, entonces f minúscula de x es una función de densidad si ocurre esto. Si para calcular la probabilidad de que el valor de x quede en este intervalo, entre a y b, tenemos que integrar esta f minúscula. Es la integral desde a hasta b de f minúscula de x de x. Entonces va usted, si usted recuerda de su curso de cálculo, esta integral no es más que el área. Gráficamente, usted recordará que la integral de una función continua, su integral, no es más que el área bajo la curva, bajo la gráfica de la función, desde el número a, el límite inferior de la integral, hasta el número b, el límite superior de la integral. Entonces, si esta gráfica que estamos indicando aquí corresponde a la función de densidad f minúscula de x, entonces esta integral no es más que el área bajo la curva, bajo la gráfica, y dentro del intervalo de a a b. Y entonces esta área es precisamente la integral, lo cual sería precisamente la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor entre a y b. Entonces, vea usted la diferencia que es muy importante para el cálculo de probabilidades. Ya lo dijimos antes que era muy importante distinguir qué tipo de variable aleatoria estamos trabajando. En los videos previos dijimos que la probabilidad de un evento para una variable discreta, la probabilidad de un evento es la suma de las probabilidades puntuales de los valores correspondientes al evento. Dijimos, es la suma de las probabilidades puntuales. Mientras que si esa variable aleatoria continua, como este caso que estamos viendo aquí, entonces la probabilidad se obtiene integrando la f minúscula de x, que aquí se le llama función de densidad, integrando desde a hasta b, que es precisamente los números dentro de los cuales estamos considerando que es el valor de x. La probabilidad de que el valor de x esté dentro de estos números, dentro de este intervalo, se obtiene aquí integrando. Entonces vea usted, para las variables aleatorias discretas las probabilidades se obtienen sumando las probabilidades puntuales, mientras que para variables aleatorias continuas las probabilidades se obtienen integrando su f minúscula de x, que aquí se le llama función de densidad. Bien, como en el caso de una variable aleatoria continua, hemos dicho que las probabilidades se obtienen integrando la función de densidad. Entonces de ahí se concluye que la probabilidad puntual correspondiente a una variable aleatoria continua, pues debe ser 0. Porque de acuerdo con el criterio anterior de que tenemos que integrar la función de densidad, entonces la probabilidad puntual, la probabilidad de que el valor de x sea exactamente igual al número a, por ejemplo, entonces de acuerdo a la definición anterior, esto se tiene que calcular, por ser variable aleatoria continua, se tiene que calcular integrando. Pero se trata de un solo valor, de un único valor. Entonces la integral sería como límite inferior de la integral el número a, y como límite superior pues también el número a, porque es únicamente para ese valor. Observe usted, como usted recordará en el cálculo, esta integral pues vale 0. Claro, porque sobre el número a, exactamente a, pues no hay área. Ya dijimos que la integral es el área, bajo la gráfica, bajo la curva de f minúscula de x. Entonces, sobre este valor de x igual al número a, pues no hay área. Entonces, de ahí que la integral pues también tenga sentido que sea 0. Entonces, para el caso de una variable aleatoria continua, toda probabilidad puntual debe ser 0. Es igual a 0. Aunque ese valor corresponda al rango. Y aquí nos topamos con algo que pues quizá contradice nuestro sentido común, porque para el caso de una variable aleatoria continua, aunque sea un valor de x que puede ocurrir, que está en el rango, su probabilidad puntual de todas maneras es 0, aunque sea un valor que sí pueda ocurrir.
su probabilidad puntual es 0. Entonces, para el caso de variables aleatorias continuas, como las probabilidades puntuales son 0, de aquí se concluye que todas estas probabilidades son iguales. La probabilidad de que X se encuentre entre A y B, incluyendo el número A y también el número B, pues va a ser también igual a la probabilidad de que X se encuentre entre A y B sin incluir al número A. ¿Por qué es lo mismo? Porque si excluimos la probabilidad del número A, pues es 0. Entonces, esta probabilidad puede ser igual a esta. Igual, lo mismo pasa para este caso. La probabilidad de que X esté entre A y B, sin incluir al número B, pues también debe ser igual que el primer valor. ¿Por qué? Porque no es más que a esta probabilidad restarle la probabilidad puntual de B para obtener esto. Pero la probabilidad puntual de B es 0. Entonces, esta probabilidad también es igual a esta. Y también lo mismo para este caso. La probabilidad de que el valor de X esté entre A y B sin incluir ninguno de los dos extremos, pues también debe ser la misma que esta, que la inicial. ¿Por qué? Pues porque a esta probabilidad tendríamos que restarle la probabilidad puntual de A y a esto le tenemos que restarle la probabilidad puntual de B. Pero como las probabilidades puntuales son 0, pues entonces este valor queda igual a este. Por lo tanto, para el caso de una variable aleatoria continua, todas estas probabilidades son iguales. ¿Iguales a qué? Pues iguales a la misma integral, a la que ya mencionamos antes. La integral de A hasta B de f minúscula de x de x. Esta igualdad no ocurre para el caso de variables discretas. Para el caso de variables aleatorias discretas, esto no es lo mismo que esto, ni es lo mismo que esto, ni es lo mismo que esto otro. ¿Por qué? Pues porque en el caso de variables discretas, las probabilidades puntuales en el rango son diferentes de 0. Mientras que para el caso continuo, las probabilidades puntuales siempre serán iguales a 0. Entonces, esta igualdad de probabilidades ocurre únicamente para variables aleatorias continuas. Entonces, todas estas probabilidades son iguales. ¿Iguales a qué? Pues a esta integral. Y aquí tenemos ya la definición matemática, los requisitos que debe cumplir cualquier función para que sea función de densidad. Una función f minúscula de x es función de densidad de una variable aleatoria continua si solo si cumple con los siguientes requisitos. Primero, nos debe dar valores no negativos. La función f minúscula evaluada en cualquier número real, para todo número real, nunca debe dar valores negativos. Y requisito número 2, la integral desde menos infinito a más infinito tiene que ser igual a 1. Esto, gráficamente, pues es el área total bajo la curva de f minúscula. Este es el área total bajo la curva de f minúscula. Claro, si el rango, si esta integral se reduce al rango. Si el rango de esta variable aleatoria continua es un intervalo de longitud finita, pues entonces esta integral se ajusta al intervalo preciso del rango de los valores de x. Entonces, son los requisitos para que cualquier función de densidad se considere, digo, más bien dicho, para que cualquier función matemática, para que cualquier función matemática se considere función de densidad de una variable aleatoria continua, debe cumplir con estas dos condiciones. Nunca debe dar valores negativos y el área total bajo la curva, bajo su gráfica, tiene que ser 1, que es lo que significa esto. La integral de menos infinito más infinito de f de x, f minúscula, tiene que ser igual a 1. Bien, de aquí que sea relativamente fácil construir funciones de densidad. Vamos a ver este caso, este ejemplo. Vamos a considerar esta función. F minúscula de x es igual a constante c mayúscula por e a la menos k por x, cuyo rango son valores de x positivos para x mayor a 0. Para esta función, queremos obtener el valor de c mayúscula, la constante c mayúscula, para que esta sea función de densidad, donde k es otra constante positiva, que es positiva. Entonces, aquí se supone que el valor de la constante k ya se conoce. ¿Sí? Lo que queremos saber es el valor de la constante c mayúscula. Bien, primer propiedad. Para que esto sea una función de densidad, dijimos, no debe arrojar valores negativos. Entonces, para que esto ocurra,
Entonces, el primer requisito aquí para la constante C mayúscula es que tiene que ser positivo. Positivo. De las propiedades que ya mencionamos para una función de densidad, se concluye que el valor de la constante C mayúscula pues tiene que ser positivo. Propiedad 2. Se debe cumplir que esto es igual a 1. La integral de menos infinito más infinito de esta función de densidad tiene que ser igual a 1. Pero ajustando este intervalo de la integral al rango de x para este caso, esto sería la integral de 0 a infinito de esta función. ¿Sí? Pero como C mayúscula está multiplicando, puede salir fuera de la integral. Y la tenemos ya fuera de la integral. Integramos esto, obtenemos su antiderivada. Esta sería la antiderivada correspondiente a esta función, que luego hay que evaluar de 0 a infinito. Entonces, evaluando esta antiderivada en x al infinito, me queda esta expresión, e a la menos infinito, porque la constante k, dijimos, es positiva. Esta constante k es positiva. Entonces, como la constante k es positiva, entonces al hacer que x tienda a más infinito, este exponente pues también tiende a infinito. Multiplicado por el negativo, signo que está aquí, me da menos infinito, e a la menos infinito. Menos, ahora evaluando la antiderivada en 0, pues 0 multiplicado por menos k, pues es 0, me queda e a la 0. Ahora, esta expresión, e a la menos infinito, esto pues tiende a 0, lo que hace que esto se cancele. El límite de e a la menos infinito tiende a 0. 0 por este número pues es 0. Todo esto se hace 0. Y luego aquí, e a la 0 pues es 1. Multiplicado por menos 1 entre k, pues es menos 1 entre k. Pero menos multiplicado por este negativo, menos por menos es más. Y esto queda igual a C mayúscula entre la constante k. Por lo tanto, para que esto sea igual a 1, despejamos C mayúscula, k pasa multiplicando, y entonces la constante C mayúscula debe ser igual también a la constante k, el cual ya dijimos es positiva, entonces la constante C también será positiva. Y con eso ya hemos obtenido el valor de la constante C mayúscula para que esta función sea una función de densidad para esta variable de la teoría continua con este rango, para valores de x mayor a 0. Aquí tenemos la gráfica de la función anterior con k igual a 2. Si k es igual a 2, recuerde que k era el exponente, es el exponente del número e. Entonces sería la función sería e a la menos 2. Y la constante C mayúscula dijimos que es igual a la constante K, entonces C mayúscula también vale 2. Entonces, esta sería la función de densidad, esta sería la f minúscula de x para este caso, si K es igual a 2. Y aquí tenemos la gráfica de esta función, es esta que está aquí, con K igual a 2. Aquí tenemos la gráfica, es una curva que va cayendo, cada vez acercándose al eje de las x, ¿sí? De manera que el eje de las x sería una asíntota. Y el área total bajo esta curva, el área de 0 a más infinito, toda el área bajo esta curva, ya lo demostramos en el apoyo anterior, toda el área bajo esta curva, toda su integral, pues es igual a 1. ¿Sí? Entonces, vea usted la diferencia. La gráfica de una función de densidad sí es una curva continua. Es una curva continua en el plano. Mientras recuerde usted que la gráfica de una función de probabilidad para una variable aleatoria discreta, la gráfica, usted recordará, son puntos aislados en el plano. No es una curva continua, son puntos aislados. Mientras que para una variable aleatoria continua, su función de densidad sí es una curva continua en el plano. Por ejemplo, aquí, para este caso, con k igual a 2, si quisiéramos resolver la probabilidad de que el valor de x, la variable aleatoria, sea mayor a 2, mayor que 2, aquí está el 2 en la gráfica. Entonces la probabilidad de que x sea mayor a 2 sería el área bajo esta curva de 2 al infinito. Ve usted que en la gráfica a partir de 2 ya la curva está muy cercana al eje x. Entonces sería el área bajo esta curva desde 2 al infinito. Entonces tenemos que integrar la integral de 2 a más infinito de f minúscula de x, que con k igual a 2 es esta expresión. Su antiderivada sería menos e a la menos 2 por x, que hay que evaluar de 2 a infinito. Evaluando x a más infinito, tomando el límite, quedaría
infinito por 2 es infinito, más infinito por menos, infinito positivo multiplicado por el signo negativo, más por menos es menos, que haría menos infinito en el exponente del número e. Menos c a la menos infinito, menos, ahora evaluando en x igual a 2, que haría 2 por 2, 4. Y este límite, pues tiende a 0, se cancela. E a la menos infinito, esto tiende a 0. Entonces nada más nos queda esta expresión, queda e a la menos 4. Negativo por negativo da positivo, entonces esta probabilidad debe ser igual a e a la menos 4, que es aproximadamente este valor. Es una probabilidad muy pequeña y eso pues ya lo veíamos venir porque el área bajo la curva ya es muy pequeñita, ya la curva está ya muy pegada al eje X, muy cercano al eje X. Entonces, este valor también sería el área bajo esta curva desde 2 a más infinito. Y también sería la probabilidad de que el valor de esta variable aleatoria x resulte mayor que 2. Vamos ahora a ver este caso. Ejemplo 22. Para esta función, que es igual a la constante c mayúscula entre x, para valores de x mayores a 1, queremos determinar el valor de la constante c para que esto sea una función de densidad. Bueno, debe cumplir los dos requisitos que ya mencionamos. Primeramente, esta función debe arrojar valores no negativos, mayores o iguales a 0. Y para que eso ocurra, por lo pronto la constante c pues, tiene que ser positiva. Por lo pronto, el valor de la constante c mayúscula tiene que ser un valor positivo. Requisito 2 o propiedad 2. El área total debe ser igual, bajo la curva debe ser igual a 1. La integral de menos infinito a más infinito de esta función debe ser igual a 1. Vamos a obligar a que esto sea igual a 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a resolver esta integral. Bueno, entonces sería la integral de 1 a más infinito, ajustándonos al rango de x, que es valores mayores que 1, será la integral de 1 a más infinito de esta función. Constante c mayúscula entre x por diferencial de x. Pero usted bien recordará, de cálculo sabemos que la antiderivada de esta función pues es constante c multiplicado por el logaritmo natural de x, que hay que evaluar de 1 a más infinito. Bueno, evaluando esto de más infinito, me quedaría el logaritmo natural de más infinito, menos, evaluándolo en 1, con c mayúscula por logaritmo natural de 1. Ahora bien, logaritmo natural de 1, esto es 0. Entonces nada más nos quedaría esta parte. Pero, ¿qué pasa con el logaritmo natural cuando el valor de x tiende a más infinito? Pues resulta que el logaritmo natural, cuando el valor de x tiende a más infinito, el logaritmo natural también tiende a más infinito. Y más infinito multiplicado por esta constante positiva, pues es más infinito. Vea usted cómo esta integral diverge a más infinito. Diverge a más infinito. No importa qué valor tenga la constante c mayúscula. Vea usted. No importa qué valor tenga la constante c mayúscula, esta integral diverge a más infinito. Por lo tanto, esta integral nunca jamás podría ser igual a 1. Entonces, esta integral es diferente de 1, ¿no? Nunca, jamás, con ningún valor con ningún valor de c, esta integral va a ser igual a 1. Por lo tanto, esta función definitivamente nunca puede ser una función de densidad para ningún valor de la constante c mayúscula. ¿Por qué? Porque no importa qué valor tenga c mayúscula, esta integral nunca va a ser igual a 1, diverge a más infinito. Concluyendo que esta función nunca podrá ser una función de densidad para ningún valor de la constante c mayúscula. Y aquí tenemos nosotros la gráfica de esta función de densidad con c mayúscula igual a 1. Vea usted que tiene una gráfica similar al ejemplo anterior. Tiene una gráfica similar al ejemplo anterior a este. La curva va bajando y cada vez más se acerca al eje X. Más sin embargo, la probabilidad total, la integral de 1 a más infinito, diverge a más infinito. Quiere decir que el área bajo esta curva, el área total bajo esta curva desde 1 a más infinito, su área total es infinita, tiende a más infinito. ¿Sí? Entonces, vea usted que no toda gráfica tiene área total, no toda gráfica tiene una área definida bajo su curva. Por ejemplo, en este caso,
el área bajo esta curva no está definida, es un área infinita, su área es infinita. Entonces, el aspecto de la gráfica es engañoso. No toda gráfica que tiene este aspecto se puede asegurar que puede ser una función de densidad. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.